Léenos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, vamos a darle la bienvenida y lo sumamos al doctor Sergio Papier, director de SEGIR, además especialista en fertilidad. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, muchas gracias, buen día. Buen día. Un gusto volver a verlo, Sergio, ¿qué dice? ¿Todo bien? Realmente, muy bien, muy bien. Gracias por sumarse. Bueno, a ver, inteligencia artificial, veníamos anticipando para toda la audiencia el tema, ¿no? Inteligencia artificial para ver que da un poquito de miedo, sí. También para algunos, porque dicen, ay, Skynet, el trabajo, que nos van a robar los robots, no sé qué. No, hablemos de una buena. El tema fertilidad y la inteligencia artificial y nuevos beneficios justamente a favor de esta palabra, de la fertilidad, ¿no? Este deseo tan importante, digo, el ser humano de poder ser papá y mamá. Totalmente, sí. No hay que tener miedo a la inteligencia artificial en general, y en particular en medicina y en particular en medicina reproductiva. Quiero que sepan que la inteligencia artificial no es una herramienta, es una revolución. Es la cuarta revolución industrial, la segunda revolución informática, y aunque no nos demos cuenta, todos los días estamos utilizando la inteligencia artificial. Con lo cual, la inteligencia no artificial, hay que llamarla inteligencia aumentada, va a permitir justamente ser mucho más inteligentes y mucho más sabios a la hora de tomar decisiones, con el análisis más propicio de todo lo que son los datos. En medicina en general y en medicina reproductiva, hay que entender que es una ciencia compleja y maneja muchas variables, muchos datos, y es imposible que el cerebro humano pueda analizar todos esos datos a la vez. Entonces, la herramienta de la inteligencia artificial nos va a ayudar sin duda a tomar mejores decisiones. Por otro lado, desde la perspectiva de los pacientes, es un derecho a tener una información objetiva de todo lo que está sucediendo. Entonces, hoy estamos ante una primera versión, es verdad, porque en medicina reproductiva todo llega como un poco más tarde, porque es todo mucho más complejo que otras ciencias o que otras medicinas, y ya podemos evaluar desde modelos de predicción de embarazo para ver si la paciente quiere o no quiere hacer un tratamiento en base a esa predicción de embarazo, poder saber algo tan importante que es la calidad del óvulo en la mujer o la calidad del espermatozoide en el hombre, y también ver qué pasa con sus embriones en el laboratorio de embriología. También conocer el riesgo genético en la descendencia, en fin, la utilidad es realmente amplia y súper positiva. A ver, es interesante toda esta manera esta forma que vamos a tener los seres humanos de acceder a datos que antes eran mucho más complejos de obtener, si es que se podían, ¿no? Algunos de ellos. Y paradójicamente, doctor, y también está bueno, creo, mencionarlo, en un momento en el que también está costando que las personas elijan ser padres y madres. Bueno, eso por el otro lado. Es una paradoja. En un momento en el que puede llegar a resultar más fácil y mejor, no lo eligen, ¿no? No, estamos en un momento muy complejo donde las tasas de natalidad están cayendo de manera mucho más abrupta de lo que teníamos proyectado. Exacto. Pero mucho más abrupta. También, paradójicamente están aumentando los tratamientos de reproducción asistida, pero también está madurando ese mercado, en el sentido que tampoco quieren reproducirse desde el punto de vista asistido, si bien hay, entre comillas, nuevos pacientes que son las personas, hombres solos, pareja de hombres, que requieren de técnicas de reproducción asistida o que quieren hacer estudios o necesitan hacer estudios en los embriones. Pero en definitiva, hay una disminución de las tasas de natalidad, un aumento de los tratamientos de reproducción asistida, pero también ya mesetándose, y obviamente un boom de lo que es la inteligencia artificial en lo que significa adquisición de datos, análisis de datos, estandarizarlos e inclusive hacer investigación mucho más precisa y mucho más objetiva.
Sergio, considerando, a ver, está buenísimo esta intervención y la ayuda que nos puede brindar la inteligencia artificial para evaluar, por ejemplo, características morfológicas y patrones de divisiones celulares, como bien estabas explicando, identificando los mejores embriones con mayor probabilidad de implantación, también para detectar posibles anomalías genéticas. Ahora, la pregunta para mí yo creo que es un poco más sencilla y un poco bajando desde ese anclaje científico. Digo, psicológicamente o emotivamente, ¿cómo esto puede llegar a influenciar en aquellas parejas que habían tirado de la toalla, por así decirlo, de alguna manera, y ahora vuelven a recobrar un poco de esperanza, pero con la desconfianza de que no les vaya tan bien? Ustedes me imagino que también juegan un papel muy importante al momento de contener esas emociones. Sí, te agradezco la pregunta. Hay un fenómeno silencioso que se llama burnout, Ah, que es mirá. justamente, y todos los estamos pasando, es decir, esto de tener tanto dato, pero no solamente en medicina, sino en la vida, hace que estemos todos un poco más estresados con burnout, que uno lo ve generalizado. Imagínate en un escenario de una pareja que busca un embarazo. Claro. Yo no tengo, por eso no solamente se necesita de esta inteligencia artificial o inteligencia aumentada, sino también lo que yo digo, inteligencia ética e inteligencia emocional, para también saber cómo comunicar más allá de toda esta información que nos llega desde la inteligencia artificial. Es decir, que el médico se va a tener que esforzar mucho más para poder entonces analizar todos estos datos y cómo trasladárselo a los pacientes. Y obviamente que ese punto emocional, en definitiva, tiene que ser para mejor, para bien, y no para generar más ansiedad, más angustia, más burnout, algo ya inherente al problema en sí mismo. Esto puede ser un indicador de futuras y nuevas generaciones de médicos especialistas en fertilidad, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial. No tengas dudas. Claro. Nunca ha habido una brecha generacional tan marcada como en estos momentos, en todos los aspectos. Tenemos brecha generacional entre médicos muy experimentados, pero que capaz no conocen estas herramientas nuevas, Claro. y médicos muy jóvenes que conocen estas herramientas, pero no tienen la experiencia. Entonces, es muy importante, más allá de estas herramientas, un modelo de atención diferente, que es un modelo de atención no tan vertical como era antes, sino un modelo más transversal, más multidisciplinario y con la participación activa del paciente. Es decir, que esto está dentro de lo que llamamos la medicina de precisión, la medicina reproductiva de precisión, con varias P, la personalización, la precisión, pero también la P de la participación activa de los pacientes en las decisiones médicas. Tremendo. Doctor, hay un punto, no sé si ciego o no, si es la palabra que se me viene a la mente, pero es interesante para resaltar toda esta información y estos nuevos tratamientos, ¿no? Por ahí me surge por las venas este tema de comunicar, como periodista y como comunicador, de comunicar el lado bueno de la fertilidad y de la inteligencia artificial a favor de ella. Decir que si caen las tasas de natalidad, por un lado tenemos este escenario, y personas que eligen ser papá o mamá con más edad, por el otro lado, bueno, van a tener que echar mano a la fertilidad justamente asistida, más compleja. Y todo esto, pero calza perfecto, la inteligencia artificial y la tecnología. Entonces va en consonancia con quizás el nuevo deseo de la ciudadanía mundial, de ser padres o madres más grandes. Con todas las dificultades que eso llevaba, esto los puede llegar a simplificar un montón. Sí, sí, hay un tema también, hay un trabajo que salió hace un año de economistas, que también hay un trasfondo social y un trasfondo económico de los países. Claro. Porque quienes van a sostener a la población adulta es la gente joven que trabaja. Ahora, si esa gente joven que debe trabajar y sostener las jubilaciones y la salud de los grandes no nace, entonces el problema ya está instalado en varias regiones y en Europa. Entonces, es como un bien privado, porque la mayoría de los tratamientos son privados, salvo en Argentina que no hay ley de cobertura, pero con un interés público muy trascendente, porque va a hacer a la economía de los países. Entonces, Entonces, la política, sí,
Entonces yo digo, no es que nos tenemos que adaptar a la tecnología o adaptar a la inteligencia artificial, sino que debemos evolucionar. Y esa evolución debe ser conjunta, es decir, tenemos que evolucionar los médicos, los pacientes, las sociedades científicas, los gobiernos, la industria farmacéutica, las empresas de inteligencia artificial. Es decir, que estamos en una situación muy, muy interesante como para dar el salto a lo que yo digo la medicina reproductiva del futuro. Tal cual, con mucha disparidad económica en el mundo actual, ¿no? Gente que tiene, bueno, o países con muchos recursos y otros y tantos millones de habitantes que tienen muy poco realmente. Y paradójicamente las tasas de natalidad no han decrecido, por ejemplo, en África. No aún, pero lo proyectado es que se achiquen las diferencias de las regiones. Claro. Porque la prosperidad va a llegar a todos lados, pero no aún. Algunas lo hicieron más rápido, otras después, pero vos fíjate que Europa arrancó con esta disminución de las tasas y ahora Latinoamérica lo está emparejando y después se van a venir otras regiones. Es decir, que acá el 2100 se va a emparejar mucho esas diferencias entre los diferentes continentes, países, etc. Y toda la tecnología y la inteligencia artificial, bueno, a favor justamente de estas nuevas tendencias. Por ahí nos toca ser padres o madres con más edad en el mundo que sigue, que se viene, ¿sí? Está buenísimo. Es claro, a favor, por supuesto. Hay que celebrarlo. Absolutamente. Doctor, gracias. Sí, pero cortito, a favor, sí. Pero hay que hacer inversión. Hay que hacer la inversión. Absolutamente, hay que hacer inversión. Hay que regular, no tanto como tal vez está regulado en otros continentes, es decir, que hay mucho para trabajar en acceso, en regulación, en la parte ética. Y esto marcaba que es un tema de salud pública mundial, ¿sí? Así que los capitales o los inversionistas estén poniendo ahí el ojo, ¿no? Porque es lo que se viene también. Doctor, gracias por su tiempo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Conversábamos aquí en el Interactivo con el doctor Sergio Papier, director de SEGIR, especialista en fertilidad. Bueno, tema inteligencia artificial, inteligencia aumentada. Me encanta ese concepto porque no es que hay un androide, ¿no? que de repente piensa mejor que Einstein. No, es el mismo ser humano con una muleta, ¿sí? Que le ayuda para poder hacer sus labores, le aumenta su productividad. Habíamos hablado hasta hace un rato del tema productividad. Y bueno, soltá un poquito el pensamiento y apoyate un poquito más en la inteligencia artificial. En este caso hablamos de inteligencia artificial de la mano con la fertilidad. Notaza para repasar en nuestra cuenta de YouTube que dejamos en el canal de Ciudadano News. El Interactivo, 12